Bueno, estamos con el licenciado en psicología Pablo Fiegel. El motivo de esta consulta de Para Todos es ver cómo está la gente transitando esta cuarentena. Estamos a más de 90 días de su implementación. Hoy fue un día clave porque el presidente le habló junto a Axel Kicillof y Horacio Larreta a todos los argentinos anunciando nuevas medidas. En, en principio dijo que hubo un rebrote muy importante, sobre todo el 95% se dio en el AMBA. ¿Sí? Dijo que tenemos 1000 muertos hasta el momento, pero que si no se hubiesen tomado las medidas que se tomaron y hubiésemos copiado el ejemplo, por ejemplo, de Brasil, los muertos ascenderían a 10.000. ¿Sí? Anunció que el 1 de julio las medidas van a volver a ser restrictivas como al principio, invitando a la gente que se quede en su casa, pero aclaró y hizo una reflexión sobre todo lo que está pasando hasta el momento, diciendo y asegurando que estamos dando batallas con resultados muy positivos. Y llamó la atención que dijo en algún momento que la libertad se pierde cuando uno muere. ¿Sí? Con las medidas tomadas, la curva de contagio va a bajar, eso aseguró. Bueno, en el caso de la consulta que te queremos hacer a vos como profesional, es cómo has transitado con tus pacientes durante todo este tiempo de la implementación de la cuarentena, qué, qué aspectos has visto en cada uno de ellos, si has hecho interconsultas con otros psicólogos para ver los cuadros que tienen los pacientes y un poquitito una reflexión sobre todo esto. ¿Qué te parece? Bueno, vale, bárbaro. Em, bueno, a ver, aparte quisiera aclarar también que hice un doctorado en sociología, que eso aporta a lo que es la psicología clínica más empirismo, ¿sí? Porque cuando uno hace un doctorado y tiene que desarrollar una tesis, te tenés que formar en un montón de cuestiones metodológicas, ¿sí? Con respecto a estas comparaciones que hizo el presidente, que bueno, no pude ver en televisión lo que dijo porque estaba atendiendo pacientes, eh, pero vi errores, ¿sí? Metodológicas en las comparaciones desde entrada. O sea, nosotros no podemos, uno no puede comparar cuantitativamente cuarentenas con respecto a países que tienen un índice de pobreza menor al 10%. O sea, en los cuadros que Alberto Fernández presentaba, comparaba cuarentenas de Argentina, que tienen un 50% de pobreza y un índice de desarrollo humano muchísimo menor a los países de Europa. Y bueno, estas comparaciones son falaces, o sea, no tienen el rigor empírico, porque son países que tienen espalda económica como para recuperarse y no tienen la pobreza que nosotros tenemos. En ese tiempo, cuando yo he escrito publicaciones, yo ya decía que había que tener en cuenta en la cuarentena argentina las 1.400 villas que hay en la provincia de Buenos Aires y las 4.500 villas que hay en la Argentina, y que esa variable no se podía analizar solo desde una medicina especializada en la infectología, sino que se tenía que recurrir a un equipo más interdisciplinario de economistas, trabajadores sociales, psicólogos, sociólogos, que puedan aportar una mirada mucho más completa sobre la situación. Con respecto a esto que dijo de hoy, bueno, que la muerte, que la muerte se, ¿cómo era la frase que dijo que me pareció como que tampoco La estaba bien? libertad se pierde cuando uno muere. La libertad se pierde cuando uno lo pone en un contexto de encierro, ¿sí? No creo que la libertad se pierda cuando uno muere, hay que repasar un montón de bibliografía filosófica que habla sobre la libertad desde Platón hasta los tiempos actuales, y me parece que es una frase que no tiene sustento, como tampoco tiene sustento separar a lo sanitario de lo económico. Las dos cosas tienen una relación intrínseca. Entonces, bueno, todos estos errores metodológicos que he visto a lo largo de todos estos meses
me llaman la atención porque el presidente no tiene por qué saber de metodología, ni de estadísticas, ni de probabilidades, pero tiene un equipo que lo asesora y que no... Me parece que lo tendría que cuidar más cuando hace cuadros, PowerPoints en la televisión y no, uno observa que esos cuadros no tienen el rigor empírico que tienen que tener. Eh, con respecto a la salud mental, no sé si, bueno, están al tanto algunos, pero no es declarada, no está como actividad esencial, ¿sí? O sea que ellos, o sea, el gobierno supone, el Ministerio de Salud supone que el psicólogo se las tiene que arreglar por videochat. Y bueno, este es un desconocimiento importante sobre la salud mental. Que ya la salud mental, que el psicólogo no sea reconocido como trabajador esencial, habla de lo que es, de una mala interpretación de la salud por parte de quienes componen el poder político. Me refiero al Ministerio de Salud. Eh, Imagínate que, a ver, los psicólogos estamos pudiendo atender porque a veces atendemos discapacidades y las discapacidades hacen que uno pueda circular y atender a los pacientes, pero hay pacientes, a los niños, por ejemplo, no se los puede atender por videochat, niños, estoy hablando de niños de 5 a 8 años que se trabaja con el dibujo, con el juego, donde hay que tener un vínculo, formar un vínculo que es muy personal. Esas personas quedan afuera del videochat. Las personas con psicosis también quedan afuera del videochat. Las personas con rasgos paranoicos también quedan afuera del videochat. Los que tienen amantes quedan afuera del videochat, porque uno no se va a poner a hablar del amante si tiene a la persona ahí porque no puede salir, a la pareja. Entonces, y tampoco se pueden atender personas nuevas, porque, a ver, por ejemplo, una vez me pasó que me llamó un paciente nuevo desde un número, primero un número, después lo cambió y no se escuchaba nada, el wifi de él no andaba bien y estaba oscuro y no se entendía si se quería matar él o si quería matar a la esposa. O sea, es una desprolijidad importante no haber considerado a la psicología como una actividad esencial. ¿Qué se ha hecho en todos estos casos? Discúlpame. Por Eh, ejemplo, con los niños que necesitan del dibujo. bueno, todos estos niños, la mayoría han quedado sin atención, ¿no? Claro. Y todas estas personas a las que me refiero están sin atención hasta que se levante la cuarentena. Lo que pasa es que cuando empezó iba a durar hasta el 15 de abril, que iba a llegar el pico, después se trasladó al 1 de mayo, después al 15 de junio, y estamos a fines de junio y esto sigue, por lo que me contaste, ¿no? Que dijo el presidente. Entonces, uno no sabe hasta cuándo van a estar esta franja de la que te estoy hablando sin recibir la atención que corresponde. Bueno, ¿cómo está la gente en cuanto a tu experiencia, de lo que has visto hasta ahora, tus pacientes, los pacientes de otros colegas tuyos? ¿Cómo están pasando este momento? Bueno, ahí me gusta a mí, viste, ser empírico, viste, y no inventar síndromes ni síntomas. O sea, como he visto que aparece sobre todo en la televisión, algunos colegas que ya llevan 20 días de aislamiento y estaban inventando o generando síndromes, síntomas que no me parece que esté bien. Para hablar de salud mental hay que hacer una mínima investigación y hablar con criterio. Bueno, yo con una colega me tomé, bueno, hicimos un trabajo de investigación de carácter cuantitativo, o sea, una encuesta, ¿no? En donde las preguntas de la encuesta eran concisas, o sea, si son preguntas que se acuerdan con el paciente, con la psiquiatra en el caso de que los haya, y con el psicólogo, y el paciente es el que también contesta estas tres preguntas que te voy a hacer. Si mejoró, si continúa estable o si empeoró. O sea, evaluamos eso, lo hicimos con 87 pacientes. Por ejemplo, a ver, lo que vimos a grandes rasgos, si querés te voy a los números bien estadísticos, son de 87 pacientes evaluados a los 90 días de aislamiento, cuando iban 90, 38 han mejorado, 27 continúan estables y 22 han empeorado. Esta es una consideración, obviamente, que es subjetiva, porque se refiere a tener en cuenta qué es empeorar, qué es mejorar o qué es seguir estable, ¿no?
Pero bueno, ese es el número que te dije. ¿Por qué consideramos que algunos pacientes han mejorado? Por ejemplo, a los pacientes que le hicieron bullying, a los niños que sufrían bullying, al no ir a la escuela, no les hace más bullying. Entonces, uno tuvo la posibilidad de trabajar con esa familia, con ese chico, para reforzar su autoestima y sus mecanismos de reforzar las defensas cuando se tienen que defender frente a un grupo, ¿no?, que cobardemente ataca o maltrata a un chico, ya sea físicamente o psicológicamente. Después, otro grupo que ha mejorado, que va contra el sentido común, ¿no?, pero que como psicólogos tenemos que analizar objetivamente cómo son las cosas. Los pacientes los ludópatas, por ejemplo, que en este caso hemos atendido está cuantificado, pero también no tienen casino, obviamente, tenés que mejorar, porque no pueden jugar, y van pasando los meses y van soportando la abstinencia de lo que es el juego. ¿Qué pasa con la ansiedad en esos casos? Bueno, las personas con ansiedad están, te diría que ponele de 12 evaluados, ¿entendés? Es como que mejoraron un 33%, estable un 33% y empeoró un 33% más o menos. O sea que con el tema de la ansiedad, a los 90 días de aislamiento las cosas están así. Pero en psicología, nosotros trabajamos con lo cuantitativo, es un criterio estadístico que es muy importante. O sea, no es lo mismo lavarse las manos 80 veces por día que 40, que 30, que 10, ¿no?, o que 5. Como no es lo mismo tomar 2 botellas de vino a la noche que una o que medio vaso. Todos los trastornos tienen que ver con una cuestión cuantitativa. Entonces no es lo mismo hablar de 30 días de aislamiento que de 90 días de aislamiento que de 120. Yo la investigación que hice fue a los 90 días. Y es importante también, porque lo destaco en la investigación que hice, que yo, aparte de haberme formado, de haber leído bibliografía sobre contextos de encierro, antes de recibirme de psicólogo, he trabajado en los barcos de pesca, o sea que conozco el aislamiento en la praxis. Y lo que he notado es que después de los 100 días de aislamiento en un barco de pesca, por ejemplo, los marineros tendíamos, la mayoría, en un enorme porcentaje, a empeorar, a tener síntomas relacionados con la depresión o con el aumento del consumo de alcohol, ¿sí? Y de los pacientes que atendimos, tienen que ver con esta investigación, lo que te iba a decir es que los pacientes que empeoraron son aquellos que tenían depresión o que tenían adicción al alcohol, ¿sí? Claramente estos pacientes han empeorado, pero tampoco, ¿viste? Por eso te digo que quiero ser cuidadoso cuando uno habla de la salud mental y de una evaluación, porque he escuchado que se habla de estrés postraumático y todavía nosotros no podemos hablar de estrés postraumático. No están dadas todavía las condiciones como para hablar de eso. Estrés postraumático es cuando, se podría dar, por ejemplo, cuando en Italia, en España, en Ecuador, acumulaciones de cuerpos, tirándolos en fosas. Obviamente que una persona, un adulto o un niño que ve todo eso, por supuesto que puede tener repercusión, y eso probablemente pueda generar una situación de trastorno de estrés postraumático. Pero todavía en la Argentina no podemos hablar de ese tipo de trastornos, ¿sí? Sí que obviamente esto desfavorece a las personas que tenían una base depresiva y que favorece el alcohol, está relacionado con la depresión. Considero que los alcohólicos tienen una base depresiva. Y con respecto a la ansiedad, a los trastornos de ansiedad, bueno, hubo un aumento en el consumo de los psicofármacos, de las benzodiazepinas, que son las que digamos, trabajan con los neurotransmisores, ¿no?, que se relacionan con la ansiedad, ¿no? Me refiero al clonazepam, al diazepam, a todos los que terminan en PAM.
Hubo un aumento porque sí, he hablado con psiquiatras y hay investigaciones de la Asociación Psiquiátrica Argentina que releva, ¿no?, un aumento en el uso de psicofármacos. ¿Y qué nuevas patologías aparecieron? Eh, habría que ver, ¿no?, qué es lo que habría que analizar después de que pase todo esto, qué nuevas patologías hay. Eh, Como te digo, hay que esperar a ver cuál es el desenlace de todo esto, ¿sí? Cómo termina todo esto, porque me parece que, bueno, a ver, decíamos antes de que la economía y la salud se relacionan y que tienen una relación intrínseca. Están fundiendo muchas personas, ¿sí? Se han cerrado muchos comercios y, o sea, se han generado muchísimas situaciones de estrés. ¿Y te han tocado pacientes en esta situación? Sí, sí, claro. Y lo que he visto es que me ha llamado la atención que en este último tiempo a personas les han detectado un tumor, por ejemplo. Uno en el riñón, ¿no? Entonces, a ver, cuando el estrés y el sistema inmunológico están relacionados, entonces ante situaciones de estrés extremas, es probable, entendés, que en algunos casos los sistemas inmunológicos eh, decliven y aparezcan otras enfermedades que no se relacionan con el COVID-19, sino con enfermedades oncológicas, autoinmunes, urinarias, como el lupus eritematoso sistémico, etc. ¿Cómo se las contiene a estas personas? Eh, las personas que ya no pueden pagar más un psicólogo, en estos momentos no pueden ser derivados como se hacía antes, digamos, a una guardia psiquiátrica, a un tratamiento público, porque eh, no hay turnos, no te van a atender. Entonces, por una cuestión de ética profesional, lo que se hace con los pacientes que han perdido todo, ¿sí? Porque perdido todo es, para colmo, no solo perder el negocio, sino que para colmo se imaginan o concretamente van a tener que pagar indemnizaciones a los empleados. Entonces se los atiende ad honorem por una cuestión de ética profesional. Tengo entendido, bueno, hablando de que estás haciendo un trabajo de honorem en este sentido, que estás trabajando con la Villa 31, ¿puede Sí, ser? sí, sí, sí. ¿En Sí, qué consiste? me contactó un referente barrial del Club Unión y bueno, desinteresadamente iba a atender ad honorem a todas aquellas personas que estaban sufriendo el COVID-19 porque me adelanté en este sentido, o sea, yo sabía que esto en los barrios populares se iba a acentuar, qué es lo que pasó y lo que podría llegar a pasar o aumentar. Entonces, bueno, me contacté y lo que vi, bueno, son situaciones complejas porque he hablado con mamás que tenían a los dos hijos contagiados con COVID y los llevaban a un hotel y tenían ataques de pánico, entonces les hacía derivaciones para que vayan a la guardia del Alvear a pedir alguna benzodiazepina o que el psiquiatra evalúe en qué situación estaban, porque tenían ataques de pánico, fobias, miedo, más aumento en la violencia eh, familiar, en la violencia de género, ¿no? Y bueno, los atiendo por videochat y bueno, y te encontrás con realidades duras, ¿no? De gente que está contagiada, son un montón. Yo la última vez que hablé ya iban 3.000 contagiados que había en el barrio Mujica, en el barrio 31. Y por la Cruz Roja también, yo bueno, formo parte de la Cruz Roja Argentina y ahora que la situación, bueno, se va a complejizar, o se supone que se va a complejizar porque estamos en invierno y la curva sigue aumentando y no hay que descartar que el sistema de salud colapse porque ya lo ha dicho el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires y otros especialistas. Entonces, bueno, hay que prepararse también, ¿no?, como para intervenir en situaciones en donde sí puede haber situaciones de estrés postraumático, ¿no?, de vivir situaciones muy, muy complejas, muy traumáticas. Eh, y también en lo que es solidaridad, desde no solo una contención psicológica, hablando de la Cruz Roja, sino
llevar comida, alimentos, kits, ¿no? Para ¿Eso los que estás lo haciendo? necesitan. Sí, exacto. Y como soy psicólogo y no todos en la Cruz Roja, bueno, tienen en mi profesión, obviamente que también es como que están esperando, ¿no? Como para que intervengan casos quizás un poco más complejos. ¿Es lo mismo atender por videochat que algo personalizado? No es lo mismo. Uno no cansa más porque uno tarda más en entender al paciente. Uno no ve bien los gestos, no ve. eh, no, todo lo que es el paralenguaje desaparece en el videochat. eh, Se corta a veces la comunicación, eh, desfavorece al vínculo, y con algunos pacientes directamente no se puede trabajar con videochat, y aparte en los casos graves, trabajar con videochat es realmente exponer al psicólogo a errores, ¿entendés? Que pueden terminar en un juicio por mala praxis, porque hay un montón de variables que no se pueden advertir en una entrevista por videochat. Una de las preguntas que quería hacerte es si en este contexto de crisis aumentaron o bajaron las consultas. Bien, bueno, mi caso es particular porque como a mí me gusta escribir, he escrito algunas publicaciones que han llegado a colegas de España, de Italia. Entonces, he tenido nuevas consultas de Europa, digamos, y eso me permitió equilibrar mi economía, ¿sí? O sea, te pagan en euros, o sea, pacientes que he perdido, como te decía antes, que tienen que ver con niños y con todos esos casos que te conté, de psicosis o de paranoias, etcétera, o de gente que, bueno, que realmente perdió todo y que uno lo sigue atendiendo. Bueno, incorporé, me han llamado de Europa y a mí no me ha ido mal, pero a la mayoría de mis colegas les bajaron las consultas claramente, y es muy desprolijo la metodología para pagar los honorarios porque hay gente que no han estado los bancos cerrados mucho tiempo, y hay desprolijidades para la mayoría, les ha ido mal. Muchos dicen que bueno, que a posteriori vamos a tener trabajo y que nos va a ir bien, pero en mi caso yo te digo, me fue bien, pero te diría que soy una excepción, Claudio. La verdad es que a la mayoría de los colegas no les fue bien. Bueno, estamos terminando la nota. Ayer fue el día del psicólogo social. Quería hacerte la pregunta de que me digas una reflexión, a qué se dedican, cómo es el tema. Bueno, feliz día para ellos. Bueno, ellos se dedican a intervenir desde una cosmovisión, ¿no? Donde bueno, el sujeto está en un campo social, ¿sí? Se lo interpreta al sujeto en función a lo social. Nosotros los psicólogos vemos a las personas desde una perspectiva biopsicosocial. Ellos intervienen en todo lo que es violencia, ya sea de las instituciones, violencia familiar. Yo he trabajado con psicólogos sociales en el Servicio de Protección de los Derechos del Niño, cuando vivía en Puerto Madryn, y bueno, tienen aportes muy significativos y una mirada social que es muy considerable, pero me parece que les falta más reconocimiento por parte del Ministerio de Salud, porque no temo equivocarme, pero creo que ellos no tienen matrícula, y para mí eso es importante que ellos la tengan, porque una tecnicatura en psicología social puede durar 3 4 años, o sea que una persona está muy formada como para intervenir en un montón de situaciones. Sin embargo, bueno, como te decías, imagínate que si la psicología no es considerada una actividad esencial, la psicología social, viste, me imagino que en estos momentos ni es tenida en cuenta, ¿no? Así que, bueno, no, pero un saludo para ellos.